Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro sincrónico de la asignatura, encuentro sincrónico de la asignatura Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. El día de hoy estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1. Ya con anterioridad desarrollamos otro encuentro sincrónico. Estoy hablando del encuentro sincrónico de bienvenida al aula, que lo desarrollamos exactamente hace una semana, eh, donde principalmente se habló de algunos lineamientos, algunas reglas importantes para el desarrollo del curso. Mencioné pues algunas fechas de presentación de las actividades. Les expliqué a ustedes en cada uno de los apartados en los cuales pueden identificar precisamente esas fechas de apertura y de cierre y obviamente las fechas de entrega de cada una de las actividades que vamos a desarrollar dentro del curso. Y finalmente, como les digo, realicé una breve presentación yo prefiero no llamarles reglas, sino recomendaciones más bien, sobre el desarrollo del aula, para que tuviésemos un desarrollo adecuado de nuestra asignatura. Bien, entonces, para el día de hoy, de acuerdo con esos espacios que, como lo menciono, están estipulados dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, teníamos presupuestado desarrollar el día de hoy la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1. Módulo número 1 que se denomina Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad, exactamente igual a cómo se denomina nuestra asignatura. Bien. Bueno, para la sesión sincrónica del día de hoy, el objetivo será aclarar algunos conceptos asociados a la gestión de calidad que precisamente pues están planteados en el módulo inicial del aula. Vamos a hablar sobre algunos conceptos que se relacionan dentro del ámbito organizacional, dentro del ámbito empresarial, pero que es sumamente importante que ustedes identifiquen cuál es la diferencia que tienen cada uno de ellos. Hay algunas características particulares de X y Y, pero si bien estos conceptos interactúan dentro del entorno organizacional, es, como lo digo, importante que ustedes logren diferenciar las características particulares que tienen unos y otros. Bien, para dar alcance con este objetivo que está acá planteado, tenemos presupuestado el desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar, perdón, una breve presentación del módulo número 1. Voy a mencionar las competencias a desarrollar, las actividades presupuestadas para este módulo número 1. Luego de esto, voy a mencionar qué es un sistema de gestión de calidad, cuál es su importancia dentro de las empresas, cómo el desarrollo de un sistema de gestión de calidad puede llegar a repercutir en algunos resultados beneficiosos para las organizaciones. Luego voy a hacer mención de algunos conceptos que están relacionados a la gestión de calidad, precisamente esos conceptos que, como les digo, a pesar de tener una interacción dentro del ámbito organizacional, es sumamente importante que ustedes logren identificar que cada uno de ellos desarrolla unas actividades independientes, actividades que puede que le ayude, puede que, que interactúe, puede que le aporte a las otras actividades que desarrollan los demás conceptos, pero que en este caso únicamente se concentran en una función o en un objetivo particular que tiene trazada cada una de ellas. Bien, luego de esto, voy a hacer mención de cómo implementar un sistema de gestión de calidad, una metodología básica de cómo se desarrolla ese ejercicio. em, y en la sesión sincrónica del día de hoy vamos a abordar las primeras 3 fases del ejercicio de implementación del sistema, de una metodología total de 7 actividades, pero solamente el día de hoy, como les digo, vamos a abordar las primeras 3 para dejar para la siguiente sesión sincrónica las 4 etapas, las 4 fases de esa metodología restantes. Bien, entonces, como punto de partida,
Nuestro módulo número 1, como les he mencionado con anterioridad, se denomina Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad y tiene dos competencias principalmente formuladas para su alcance. En primer lugar, puedan definir los conceptos y terminología de los sistemas de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO para la comprensión de los lineamientos de estos sistemas y su aplicabilidad a nivel empresarial. También puedan aplicar los conceptos y requisitos de un modelo de gestión de calidad con base en la norma para proponer un sistema de gestión de calidad en una empresa con el objetivo de mejorar su gestión y la competitividad que tiene la misma dentro del mercado. Para dar alcance a esas competencias allí planteadas, se tiene presupuestado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades se denomina Tarea Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad. Tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Esa actividad tiene cierre programado para el próximo día lunes 2 de agosto, ¿no? Recordemos que el cierre de esta primera actividad evaluable ya está programado para el próximo lunes 2 de agosto. Nuestro curso se habilitó o dio apertura el día 19 de julio. El pasado lunes 26 de agosto tuvo cierre la actividad diagnóstica y este lunes que viene 2 de agosto tendrá cierre la primera actividad evaluable, esa actividad número 1. Para aquellos que por X o Y razón, cualquier tipo de circunstancia que de pronto se hubiese presentado, pues no hayan alcanzado a realizar la presentación de esa actividad evaluable, o perdón, de esa actividad diagnóstica, que pues precisamente no es evaluable, pues no se preocupen. De cierta manera esa actividad eh, no tiene una incidencia, no tiene una nota, no tiene una calificación que los afecte a ustedes de cara a la aprobación o posible reprobación del curso. Entonces no se preocupen, de cierta manera, pues si no la presentaron, más bien les recomiendo que se ocupen de tratar de presentar esta actividad número 2, que sí es evaluable, y concentrarse también en la segunda actividad evaluable del curso. Permítame un minuto, por favor. Bien. Y luego del cierre de esa primera actividad, este lunes 2 de agosto a las 8 de la mañana, inmediatamente se habilita la evaluación Sistema de Gestión Caso a Serra, es decir, la actividad 2. Esa actividad 2, si no estoy mal, tendrá cierre a las 8 de la mañana del día lunes 16 de agosto, es decir, 15 días después del cierre de la actividad número 1. De todas maneras, voy a dirigirme a la plataforma Canvas para confirmar, para no dejar dudas sobre las fechas de presentación del curso. De todas maneras, como lo vimos en la sesión anterior, hay muchos apartados por medio de los cuales ustedes pueden tener claridad sobre esos espacios, ¿no? Pero no está de más, perdón, que aprovechemos acá un breve momento para verificar en el plan de formación esas fechas que están allí estipuladas. Bien, para el día 2 de agosto cierra la actividad número 1 y la actividad 2, como lo mencioné, cerrará a las 8 de la mañana del día 16 de agosto. Con esto tendremos un 40% de la asignatura ya desarrollado. Incluso si no estoy mal, hubo ya algunos estudiantes que realizaron su participación de la actividad número 1 con anticipación, muy bien por esos estudiosos que se anticipan al cierre de las actividades, presentan con antelación sus entregas y no están de pronto allí sopenando la fecha límite de cierre de cada actividad, ¿no? Bueno, la recomendación, como siempre, siempre menciono esa recomendación, traten de realizar la presentación de sus actividades con un tiempo de anticipación oportuno, ¿bien?
Recuerden, aprovecho nuevamente para hacer esa recomendación. Como siempre lo hago en mis sesiones sincrónicas. El día 12 de septiembre, a la medianoche, tiene cierre el curso en términos generales y tiene cierre también la evaluación acumulativa del aula. Por favor, tengan eso muy en cuenta, tengan mucho cuidado. No dejen para ese día domingo 12 de septiembre la presentación de la evaluación final. Esa evaluación final va a estar habilitada más o menos una semana antes. Si no me equivoco, desde el 30 de agosto va a estar habilitada la evaluación final. Van a contar ustedes con exactamente o prácticamente exactas 2 semanas completas. Lo mejor, lo más recomendable es que ustedes realicen la presentación de esa evaluación final durante el primer fin de semana y que no esperen hasta el segundo fin de semana a que en dado caso se presente alguna novedad, alguna circunstancia que lamentar. Bien, bueno, hablemos ahora del sistema de gestión de calidad. Bueno, ¿qué es el sistema de gestión de calidad? Es una herramienta, es una metodología que pueden utilizar las organizaciones para gestionar sus recursos, para gestionar sus procesos, para gestionar sus actividades, orientadas siempre hacia la calidad total en la gestión de sus recursos y de sus esfuerzos, y orientados también hacia la satisfacción y el cumplimiento de los requerimientos que tienen sus clientes. La gestión de calidad o el sistema de gestión de calidad está orientado a maximizar esa relación que existe entre el cliente y la organización, porque sencillamente procurará que la organización se preocupe de entender y transmitir cuáles son esos requerimientos que tienen los consumidores para que puedan desarrollarse y puedan alcanzarse a partir precisamente del desarrollo de esos esfuerzos que realizan las empresas. Es importante resaltar que todas las organizaciones son distintas, todas las organizaciones tienen particularidades totalmente diferentes. En algunas se gestiona distinto el conocimiento, algunas tienen tamaño distinto, se dedican a labores totalmente distintas, pero tengan algo claro que por más similar que sean dos organizaciones, por más parecidas que sean, los sistemas que tienen internamente como los sistemas de gestión de calidad no son iguales. Por lo tanto, no puede utilizarse una ruta, una receta exacta para implementar dos sistemas en dos organizaciones que, como lo he mencionado, son totalmente distintas. Ahora bien, cuando nosotros tomamos la decisión de implementar un sistema de gestión de calidad, podemos producir que se generen, podemos generar que se produzcan tres tipos de resultados. En primer lugar, una eficiencia dentro del proceso, en cada uno de los procesos de gestión que se desarrollan en las empresas. Un aumento de la productividad, porque precisamente si puedo hacer que cada uno de esos procesos sean más óptimos, que se utilicen mejor los recursos, que se desarrollen de mejor manera las actividades, estoy aumentando obviamente la productividad que tiene cada uno de ellos y por ende aumentaré la productividad general de la organización. Y junto con esto, podré reducir costos. Podré reducir costos porque estoy optimizando el tiempo, porque estoy optimizando los recursos, porque estoy utilizando de mejor manera los materiales, las materias primas, ¿sí? No se piense en la reducción de costos orientado únicamente a reducción de personal o algo por el estilo, no. Estamos optimizando muy bien los gastos que tiene nuestra empresa. Entonces, lo primero de todo es la eficiencia en el proceso. Nosotros logramos la eficiencia en el proceso porque nos preocupamos de constantemente estar optimizando cada proceso de gestión dentro de la compañía. Uno de los elementos que establece la política de calidad, bueno, la norma de calidad, el enfoque hacia la calidad total de las organizaciones, es administrar las empresas bajo un enfoque de procesos. ¿Y qué es un enfoque de procesos? Agrupar las actividades que se desarrollan en las empresas de acuerdo a las funciones que las mismas tienen. Es decir, vamos a agrupar las actividades que se desarrollan en una organización de cara a los resultados que cada una de ellas busca alcanzar.
De esa manera nosotros estaremos organizando los esfuerzos y estaremos logrando que se obtengan mejores resultados, o por lo menos unos resultados mucho más óptimos, que si cada individuo o cada actor dentro de la empresa trabajara por separado y buscara resultados individuales que por allí no nos asegura que alguno de ellos alcance el deseado. Entonces, de cierta manera, a partir de administrar por procesos la organización, nosotros más adelante y dentro de precisamente esos lineamientos que establece la gestión de calidad, pues nos enfocaremos en un mejoramiento continuo, porque ese es uno de los principios que establece la gestión de calidad, el mejoramiento continuo. Y cuando nosotros desarrollamos ese ejercicio de mejoramiento continuo, nos ocuparemos siempre de tratar de optimizar los resultados que se alcanzan dentro de cada uno de los procesos de gestión. Estaremos entonces tomando fruto de este ejercicio para poder optimizar cada uno de los apartados de la empresa. De esa manera, estaremos constantemente mejorando el desarrollo de cada uno de los procesos. Y uno de los elementos que son necesarios a desarrollar y a utilizar en este ejercicio de mejoramiento es el uso de la documentación. ¿Por qué? Porque la documentación sirve como un soporte. Esa documentación sirve primero que todo para dejar claro y dejar un histórico de cuál ha sido ese diseño que nosotros le hemos dado al proceso. Cuando nosotros empezamos a desarrollar ese mejoramiento de los procesos de gestión, pues primero que todo debemos tener claridad sobre el proceso que se está desarrollando actualmente. ¿Para qué? Para evitar que a futuro nosotros empecemos a modificar las actividades y se nos olvide cómo era que estaba diseñado el proceso y que por allí, dentro de esos cambios que nosotros estemos realizando, pues no estemos ejecutando ningún cambio significativo, sino que estemos dejando el proceso tal cual como estaba, ¿no? Debemos tener un histórico para tener claridad sobre cómo era el flujo o cómo estaba diseñado el flujo de actividades para ese proceso de manera particular. Y a partir de esos cambios nosotros utilizaremos la documentación para comparar cómo estaba el proceso antes, cómo lo tenemos ahora, cuáles eran los resultados anteriormente y cuáles son ahora. Pero no se olvide solamente la documentación para llevar un histórico, sino sirve como un documento obligatorio, o sea, así como un documento que me permite a mí asegurarle al trabajador que esas son las actividades que debe desarrollar. ¿Por qué? Porque esto lo menciona desde los principios de la administración científica Taylor y Fayol. El administrador se debe encargar de realizar un ejercicio de investigación sobre cómo debe desarrollarse un trabajo de la manera más óptima, debe explicarlo al colaborador que va a ejecutar la actividad, al operador, y debe realizar un ejercicio de seguimiento de cerca. Cuando Fayol planteaba esos principios, cuando él mencionaba que se realizaba un ejercicio de seguimiento de cerca, la intención de Fayol no estaba tan enfocada en un apoyo hacia el colaborador, es decir, en que ese seguimiento de cerca no del todo era para realizar un apoyo si tenía el trabajador dudas o inquietudes o dificultades con respecto al desarrollo del proceso, sino para que el administrador se pudiese asegurar que efectivamente el colaborador estaba desarrollando las actividades que se le habían encomendado, las actividades que se le habían especificado a ese trabajador para desarrollar. Entonces, de cierta manera, em, se puede identificar que es necesario que los trabajadores sean vigilados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar que empiecen a desarrollar actividades que por allí no son las adecuadas o no son las óptimas para el trabajo. Bien. Bueno, por lo tanto, esa documentación nos ayuda al aprendizaje, que es el segundo ítem que aparece allí. Esa documentación va a quedar allí disponible para que en dado caso que lleguen nuevos colaboradores, nuevos trabajadores a la empresa, no lleguen totalmente perdidos, sino que puedan basarse en esa documentación que existe para saber cuáles son las actividades que ellos deben desarrollar dentro de la empresa. Se articulan los procesos dentro de la organización y es que precisamente cuando nosotros desarrollamos ese ejercicio de enfoque a procesos y empezamos a dividir las funciones dentro de las empresas para identificar cómo cada aporte que realizan los trabajadores de la empresa suma a ese resultado parcial que se obtienen dentro de cada unidad funcional y luego eso
en sí todo suma al resultado final o al resultado general de la organización, nos empezamos a dar cuenta que precisamente la salida de uno de esas unidades funcionales o la salida de uno de esos procesos se convierte en el insumo o en la entrada de otro. Y empezamos a ver y nos empezamos a dar cuenta cómo se articulan unos y otros procesos de gestión dentro de la empresa. Esa documentación también nos permite tener información de primera mano. Cuando nosotros ya estamos manejando la organización bajo un enfoque de procesos, pues nosotros tenemos dividido o estructurada la organización dependiendo de cada una de sus funciones que se realizan. Tendremos documentados cuáles son las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos de gestión y tendremos también la oportunidad de documentar cuáles son los resultados que se están obteniendo en cada uno de esos procesos o en cada una de las actividades que se ejecuta internamente dentro de dichos procesos. ¿Y esto qué permite? Obtener un histórico, tener unos datos por medio de los cuales podremos basarnos, podremos analizarnos y podremos construir información. Esta información es la que permite posteriormente tomar decisiones, tomar decisiones que obviamente son importantes para las empresas. Hoy en día, este es uno de los ejercicios más relevantes para cualquier tipo de organización, sea cual sea el mercado, sea cual sea la industria en la cual participa. ¿Y de qué se trata esto? Pues sencillamente de algo, y es que las organizaciones eh, en un entorno tan cambiante, tan dinámico como el que nos enfrentamos hoy en día, en el cual mutan diferentes factores del entorno externo, como son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, pues eso produce que sencillamente em, las organizaciones deban tomar decisiones de manera rápida, de manera muy oportuna. Entonces, por lo tanto, ese ejercicio de toma de decisiones es necesario que se adecue dentro de las empresas y cuando nosotros contamos con información a la mano, cuando nosotros contamos con datos que nos permiten precisamente construir información, pues podremos desarrollar de mucha mejor manera ese ejercicio. Y como se menciona allí, finalmente nos permite reducir el tiempo en la toma de decisiones. Y acá hay algo importante que tener en cuenta. No se trata únicamente de tomar la decisión, porque si se tratase de tomar únicamente la decisión, pues cualquier empresa podría decir, eh, tomo X o Y decisión, o cualquier representante o cualquier funcionario de la empresa podría tomar decisiones. La idea es que ese ejercicio de toma de decisiones esté basada en la evidencia, que esté basado en documentos, que esté basado en datos, que esté basado en insumos que permita obtener los mejores resultados para la empresa. ¿Listo? Eso de cara a la eficiencia en el proceso, de cara al aumento de la productividad. ¿Qué sucede también? Cuando nosotros hemos definido adecuadamente cada uno de nuestros procesos de gestión, estaremos evitando la generación de reprocesos, estaremos evitando la generación de errores dentro de la ejecución de actividades. Pero acá es muy importante que se desarrolle ese ejercicio de seguimiento, como lo mencioné hace algún momento, cuando hablé de los principios de Fayol, ¿no? Que en realmente el trabajador esté desarrollando las actividades que se le han encomendado. Y es que esto es muy común dentro del ámbito organizacional. Es común que algunos trabajadores desarrollen actividades que por allí no están relacionadas del todo con los procesos o con los procedimientos que están documentados o que están definidos por parte de la empresa para que se desarrollen, sino que tal vez desarrollen otro flujo, otro conjunto de actividades, identificando que de pronto, pues eso eh, les permitirá obtener mejores resultados o que sencillamente les permite desarrollar el trabajo de una manera mucho más sencilla. Pero eso puede generar o puede producir reprocesos. Por lo tanto, eso es importante que nosotros realicemos ese seguimiento para validar que efectivamente se está ejecutando el proceso que se ha definido con anterioridad. Bien. Nos permite estandarizar el funcionamiento de cada proceso. Precisamente de eso se trata. El estandarizamiento de un proceso se trata de definir cuáles son las actividades que deben desarrollarse, cuál es la cantidad de materia prima que se utiliza, cuál es la cantidad de recurso que se va a hacer uso, cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo vamos a tener que usar para ejecutar o para desarrollar cada una de las actividades que están allí presupuestadas
Y finalmente, pues, cuál es la cantidad de producto o de resultado que se espera que se obtenga una vez se ejecuten esas actividades. Bien. Y por último, como ya se ha mencionado con anterioridad, reduce la posibilidad de que aparezcan errores. Bien. Por último, nos permite la reducción de costos. ¿Por qué permite la reducción de costos? Bueno, creo que esto ya ha quedado claro con los elementos que se han mencionado con anterioridad. Primero, se optimizan los recursos. Cuando yo defino en cada proceso cuánto se requiere para producir en cada proceso, si yo le defino cuánta materia prima se debe utilizar, pues estaré evitando que los trabajadores hagan uso de mayor cantidad de recursos que no es necesario. Estaré evitando que se malgaste el recurso o los insumos o los materiales que tiene la organización. Y estaremos reduciendo el tiempo entre gestión entre un proceso y otro. Precisamente a partir de qué? A partir de identificar cómo se articulan un proceso con otro. Recuerdan que mencioné con anterioridad que logramos identificar que una salida de un proceso se convierte en la entrada de otro. Precisamente esa es la articulación entre proceso y otro. Y eso nos va a permitir asegurarnos que ese traspaso de elementos, ese traspaso de información entre un proceso y otro va a ser el mínimo para que no se obstruya el desarrollo de funciones y de actividades dentro de las empresas, sino que por el contrario fluya con la mayor armonía posible. Ahora bien, después de esta explicación sobre lo que son los elementos que obtiene una organización cuando desarrolla un sistema de gestión de calidad, ahora bien, yo les mencioné al inicio que habían algunos conceptos que estaban relacionados. Es importante que ustedes identifiquen las diferencias que podemos nosotros encontrar entre esos conceptos, porque puede que se relacionen en el ámbito organizacional, pero cada una de ellas desarrollan unas actividades particulares, unas actividades que son distintas y unas actividades que buscan un fin particular, un fin distinto. Si bien están relacionadas, puede que sí, principalmente dentro de la gestión de calidad, pues cada una de ellas tiene un fin totalmente distinto. ¿Bien? Entonces, primero de esos conceptos, la gestión documental, y esto es un concepto que nosotros vamos a ver que se relaciona demasiado. En muchas ocasiones y dentro del ámbito organizacional, como lo menciono, se llega a confundir mucho lo que es la gestión documental con lo que es la gestión de calidad. Se entiende que esa gestión de documentos, de algunos procesos, de algunos documentos, de algunos formatos dentro de las empresas, es la gestión de calidad. ¿No? La gestión documental se concentra en un conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Es decir, la gestión documental son todo el conjunto de actividades que está relacionado únicamente con la gestión de documentos dentro de las empresas. Gestionan los documentos, se encargan de que los documentos fluyan al interior de la organización, se encargan de ubicar dónde están esos documentos, se encargan de verificar precisamente si esos documentos han salido o no de la empresa, dónde se ubican, cuál es su importancia, dónde se pueden almacenar. Se relaciona con todas las actividades asociadas a los documentos. Segundo, la gestión de la información. La gestión de la información son un conjunto de actividades relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guardará. No estamos hablando acá de un papel, de un documento, estamos hablando de la información que se genere, que se produce dentro de las empresas. En todo momento la información se está produciendo, en todo instante, en todo lugar. Y la gestión de información entonces se encarga de validar en qué apartados de esa empresa surge la información más relevante y más importante de cara a lo que busca o lo que desea la empresa. Valida su precio, el tiempo de recuperación que puede llegar a tener y el lugar donde se va a guardar. Esto es muy significativo, muy importante, porque les permite identificar
¿Cuál sería la manera más óptima de almacenar esa información para ponerla después a disposición de quienes la requieran? Y ahí surge un concepto también relacionado muy importante, la gestión del conocimiento. Son los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. Ya vamos un paso más allá. Si nos damos cuenta, esto es como una cascada. Viene la gestión documental, que se encarga de manejar los documentos, los papeles. En esos papeles obviamente está gestionado unos datos, que precisamente es información. Cuando nosotros tomamos esos datos y los reunimos, permitimos que interactúen, los analizamos de manera conjunta, logramos construir información. Pero bueno, queda esa información allí. Cuando nosotros convertimos esa información en un activo crítico de la empresa, es cuando estamos generando conocimiento. Nosotros tomamos esos datos y tomamos decisiones que aportan o que representan algo beneficioso para la empresa. Es allí donde estaremos generando conocimiento. Por ejemplo, de cara a la gestión documental, imaginémonos que yo tengo una empresa que tengo 4 líneas de producción que se dedican a elaborar tenis. Y utilizo documentos para documentar diferentes datos, dentro de los cuales, por ejemplo, está la cantidad de producto que realiza cada una de esas líneas de producción al día. Simplemente tengo datos. Entonces, ahora un documento eh, de la línea de producción número 1 con diferentes datos allá almacenados, otro de la línea número 2, otro de la línea número 3. La gestión documental se encargará de verificar cómo fluye y dónde quedan esos documentos que están siendo creados allí. La gestión de la información se encarga de validar que efectivamente allí se está generando información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, está documentando el número de la línea, es decir, cuáles fueron los responsables de producir esa cantidad. Se encarga de validar cuál fue precisamente la cantidad producida, cuánta materia prima se utilizó, cuánto tiempo se usó para realizar ese ejercicio de producción, quiénes fueron, bueno, todo el conjunto de datos que se puedan reunir allí. Y la gestión de conocimiento es el análisis de toda esa información y ponerla a disposición de la empresa. Por ejemplo, entonces sabré que la línea número 1 produce 20 pares de zapatos al día, la línea número 2 22, la 3 20 y la 4 también 20. Y entonces, si se me llega a presentar un escenario dentro de la dinámica del mercado en el que, por ejemplo, yo tengo un cliente que me esté pidiendo desarrollar, em, venderle semanalmente o diariamente 100 pares de zapatos, pues bueno, allí yo tengo que entrar a tomar la decisión. ¿Recuerdan lo que les mencionaba del ejercicio de toma de decisiones? Debe ser rápido, ¿sí? Porque si yo me demoro tiempo en validar, bueno, voy a pensarlo, voy a mirar, voy a tratar de medir a ver si puedo producir esa cantidad, pues de allí a que yo tome la decisión, seguramente llega otro productor y cierra el trato con ese consumidor, ¿no? Con ese cliente. En cambio, si yo cuento con la información, cuento con los datos allí disponibles para tomar decisiones, pues sabré que mi capacidad de producción está alrededor de 80, 82, de acuerdo a lo que les he mencionado, y entonces tomaré decisiones si lo contrato o no, si tengo la posibilidad de colocar, por ejemplo, otra línea de producción o no, si eso es beneficioso para mi empresa o no. ¿Mm? Es allí donde se convierte en un activo crítico para la empresa. Además de estos 3 conceptos, surgen otros 3 adicionales. La gestión de archivos. La gestión de archivos son el conjunto de actividades destinadas a la preservación, la difusión, el acceso a la documentación de un archivo de carácter administrativo o histórico. Ojo, por un lado la gestión documental. La gestión documental se encarga de verificar todo tipo de acciones relacionadas con los documentos. La gestión de archivos se concentra únicamente en el archivo. La gestión documental habla de dónde se crean los documentos, por qué procesos o cómo fluye dentro de la organización, si salen de la empresa o si han sido creados en el exterior de la empresa e ingresan a la organización, ¿sí? Entonces la gestión de archivos se preocupa únicamente en la gestión de esos documentos dentro del archivo. Un archivo histórico, por ejemplo, de la empresa o administrativo. En quinto lugar, perdón, gestión de contenidos. La gestión de contenidos siempre está asociada a una herramienta tecnológica. Y son los procedimientos para desarrollar, mantener y actualizar el contenido normalmente en una web de manera sencilla. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas nosotros normalmente observamos o qué ejemplos podemos ver acá? La página web de la organización que comunica hacia el exterior de la empresa,
Busca presentar información de la organización frente a consumidores o proveedores o incluso competidores sobre las características de la organización, sobre sus beneficios, sobre sus cualidades, sobre sus bondades. Y de cara al interior de la organización encontramos normalmente en las empresas la intranet, ¿no? Es un mecanismo que nos permite sencillamente acceder a información relevante de la empresa, los procesos, la documentación, algunos datos importantes. Por último, aparece el concepto por fin de gestión de calidad. Y la gestión de calidad es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de servicios y productos. Si nosotros nos concentramos acá, nos damos cuenta que posiblemente la gestión de calidad se apoya en los demás conceptos. Se apoya en la gestión documental, sí, para validar información, para documentar sus procesos, para documentar los resultados de cada uno de sus procesos de gestión. Se apoya en la gestión de información para precisamente eh, producir información relevante para la empresa. Se apoya en la gestión de conocimiento para que esa información se utilice en la toma de decisiones oportunas de las organizaciones. Se apoya en la gestión de archivos, de contenidos. Sencillamente utiliza estas herramientas para contactarse, comunicarse con los clientes, entender cuáles son sus requerimientos y ponerlos a disposición de las áreas operativas para que transformen esos requerimientos en objetivos alcanzables. Pero, como lo hemos visto con anterioridad, cada una o cada uno de estos conceptos tiene un foco diferente, tiene un foco distinto. Por más similares, y que eso sí lo podemos mencionar, la gestión de calidad se apoya en las demás, tiene cada uno un fin particular. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se desarrolla el ejercicio de implementación de un sistema de gestión? Bueno, nosotros, si nos dirigimos a la literatura, podremos encontrar diversas metodologías. Y es que únicamente no nos vamos a concentrar en el ejercicio de implementar un sistema de gestión X o particular, sino que nosotros podemos identificar las diversas metodologías existentes relacionadas con la implementación de cualquier tipo de herramienta para las empresas. Recuerden que al inicio de la sesión les mencionaba que la gestión de calidad es una herramienta para la organización. Pues bueno, si nosotros concebimos al sistema de gestión de calidad como una herramienta, podremos entonces investigar e identificar cuáles son las diferentes metodologías que permiten implementar herramientas dentro de las organizaciones. Y cuando realizamos esa búsqueda, encontramos, como lo he mencionado, diversas metodologías. Yo les traigo el día de hoy una metodología que está, digamos, de cierta manera establecida dentro de la universidad, que ha sido desarrollada por parte de un docente de la universidad en la unidad virtual. La planteó y fue quien documentó en varias de las asignaturas esta metodología. Pero, como le digo, si nosotros nos basamos en otros apartados de la literatura, podremos encontrar diversas metodologías. Esta metodología es bastante llamativa porque abarca un espectro grande del fenómeno. Eso es muy bueno en las metodologías porque en algunas ocasiones, algunas simplemente se concentran en la implementación, una implementación y prueba, o simplemente se concentran en un par de actividades puntuales del ejercicio de implementación, pero no van mucho más allá. Es siempre llamativo aquellas metodologías que buscan describir todo el fenómeno completo, desde una etapa previa en la cual se validan cuáles son las necesidades, los requerimientos, el escenario que se está presentando, donde básicamente se realiza, en otras palabras, un diagnóstico del sistema que va a desarrollar el ejercicio, hasta una fase final en la cual se realizan validaciones de los resultados alcanzados en el ejercicio de implementación. Algo importante que siempre deberían tener todas estas metodologías de implementación de herramientas es que eh, generalmente es muy prematuro para poder realizar mediciones en los resultados que ha logrado obtener esa metodología o esa herramienta dentro de las organizaciones. Bien. Bueno, esta metodología entonces abarca 7 fases principales. Una primera fase de marcar responsabilidades, una fase de establecer políticas de gestión, otra fase de crear herramientas, en cuarto lugar automatizar el proceso, en quinto implementar el sistema, sexto
crear capacitación en torno al uso del sistema. Y séptimo y finalmente, el control y seguimiento del resultado alcanzado en este proyecto. Como lo mencioné al inicio de la sesión, de las 7 etapas que están acá mencionadas, solamente abordaremos las 3 primeras y las últimas 4 las abordaremos en la siguiente sesión sincrónica que está programada, si no me equivoco, para la siguiente semana o para dentro de 2 semanas por mucho. Entonces, la primera de esas etapas de este proceso de implementación es la etapa que se denomina como marcar responsabilidades. ¿De qué se trata esta etapa? Bueno, en esta etapa se busca identificar cuáles son las necesidades actuales que tiene la organización. Se busca realizar un diagnóstico transversal. Ahora bien, ¿quién se encargará de realizar ese ejercicio? De escuchar y de liderar el proceso de, de verificación del diagnóstico, pero no solamente se limita a esto, sino más bien de liderar todo el ejercicio de implementación de la herramienta, un comité específico. Dentro de esta fase de marcar responsabilidades, se establece un comité. Comúnmente ese comité está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía. ¿Con qué sentido? Con el sentido de demostrar no solamente al comité, sino a toda la organización de manera transversal que realmente existe un compromiso por parte de la alta dirección de cara a poder dar alcance a sus objetivos que se han trazado con em, ese, eh, con la implementación o con este proyecto que se va a desarrollar. Además del integrante de la alta dirección de la compañía, también este comité lo integrará un jefe administrativo. ¿Por qué un jefe administrativo? Porque de cierta manera los jefes administrativos siempre tienen una percepción transversal de la organización, es decir, conocen la estructura de la empresa. Finalmente, y lo más lógico es que un jefe administrativo dentro de una organización tenga en su cabeza muy claro cuál es la estructura organizacional de la empresa, cuál es el organigrama, por ejemplo, de la organización. Entonces, el jefe administrativo siempre va a tener o en su cabeza cuál es la estructura general de la organización que va a desarrollar este ejercicio de implementación del sistema. Además del jefe administrativo y del miembro de la alta dirección de la compañía, también estará un abogado. ¿Y por qué es importante sumar un abogado? Porque bien, los abogados siempre se van a encargar de verificar que los ejercicios que se desarrollen constantemente o los proyectos que se ejecuten dentro de las organizaciones estén al orden de la normatividad que está impuesta para cada organización dependiendo del mercado al cual pertenece, y en este caso, pues se encargará de validar que nosotros estaremos desarrollando esas actividades acorde a los lineamientos que establece la normatividad internacional relacionada con los sistemas de gestión de calidad. ¿Bien? Y por último, también alguien, una persona que esté encargado del mantenimiento del sistema. Y en este caso, pues ya estaremos estableciendo un doliente que se encargará de asegurarse que constantemente se realice mantenimiento del sistema de gestión. Ellos no son los únicos que realizan el diagnóstico, es decir, el diagnóstico no se realiza a partir de la opinión que tienen estas 4 personas, como mínimo. Puede que se integre ese comité por otros individuos adicionales de la empresa, como por ejemplo un personal financiero, como por ejemplo bueno, el personal financiero, ¿qué relevancia tendría? Tiene conocimiento pleno sobre flujos de caja de la organización y sabrá qué limitantes financieras va a tener la empresa de cara a desarrollar el proceso de implementación. Por ejemplo, algún tipo de líder de algún área específica que le aporte a la empresa, por ejemplo, como un líder del área de calidad, podría ser, ¿no? Que le aporte significativamente una visión de la articulación que van a tener los diversos procesos dentro de la empresa. Bien. Bueno, este comité entonces se encargará de realizar ese diagnóstico transversal a la organización, principalmente enfocado en tratar de observar cuáles son la mayor cantidad de dificultades o de situaciones no deseadas que se están presentando en la empresa y de realizar una segmentación de aquellas que repercuten de manera mucho más significativa en los resultados globales de la empresa. De cierta manera es tratar de identificar cuáles de esas problemáticas que se han logrado identificar en ese diagnóstico, pues impacta de manera más negativa, por decirlo de esa manera,
a los resultados de la organización. Bien. Luego de ese ejercicio de marcar las responsabilidades, vamos a verificar las políticas asociadas a la implementación. Nosotros debemos tener en cuenta que existen tres políticas que están asociadas a todo tipo de empresa. Una, la política genérica de toda organización. La misma va a depender si la organización es pública, es privada, va a depender del mercado al cual pertenece o de la industria en la cual interactúa. En segundo lugar, la política de acceso a la información. Recordemos que constantemente la información se estará creando dentro de las organizaciones. Y si constantemente se crea información, pues entonces es necesario que se generen políticas de seguridad de información, porque obviamente esa información no siempre va a estar o debería estar disponible para absolutamente todo el mundo. Hay mucha información que es sensible y que se debe proteger al interior de cada empresa. Y por último, la política de conservación. ¿Cuál es la idea política de conservación? Bueno, nosotros vamos a estar creando y generando documentos, como ya lo hemos visto con anterioridad. Vamos a documentar procesos, vamos a documentar los resultados de cada actividad, vamos a generar mucha documentación, precisamente tratando de capturar toda esa información que se crea dentro de las empresas. Y bueno, nosotros no vamos a crear y crear y crear y crear documentos para llenar y llenar y llenar archivos hasta el punto en que ya no quepamos en la empresa, sino que debemos establecer una política que mencione por cuánto tiempo vamos a mantener ese papel, si vamos a tener la posibilidad de digitalizar ese papel y pasarlo posteriormente a archivo muerto o eliminar ese papel. ¿Sí? El tercer ítem, o la tercera fase, es crear herramientas asociadas a la implementación del sistema. La importancia de las políticas antes de pasar por alto lo demás. Los documentos de mayor relevancia dentro de la estructura documental de las organizaciones son las políticas. ¿Qué establecen las políticas? La obligatoriedad de cumplir con esos lineamientos sin importar que los procesos no estén actualizados. Es decir, cuando nosotros desarrollamos alguna nueva actividad o implementamos una nueva herramienta dentro de la estructura organizacional, de cierta manera los trabajadores generan un rechazo hacia esa nueva metodología. Con el establecimiento de política nosotros estamos obligando a que eso se utilice, a que se haga uso de esa nueva herramienta, sin necesidad de entrar a modificar cada uno de los procesos de gestión. Obviamente los procesos se deben modificar, pero la política nos da esa holgura de tomarnos un tiempo para poder desarrollar ese ejercicio. Y por último, como ya lo mencioné, está la fase de crear herramientas para facilitar el ejercicio de despliegue del sistema. ¿Qué tipo de herramientas comúnmente encontramos? El mapa de procesos. El mapa de procesos es un inventario de los documentos que se utilizan dentro de la organización. Encontramos el cuadro de clasificación, el cual es un pilar del sistema, ya que nos permite clasificar la documentación dependiendo de la actividad que tienen dentro de la empresa, dependiendo su relevancia, dependiendo del proceso al cual pertenece, dependiendo de la actividad que desarrolla ese proceso. Y por último encontramos el calendario de conservación y acceso, que obviamente va a estar ligado con la política de conservación que les mencioné con anterioridad y nos permitirá observar de manera clara, por medio de un calendario, cuáles son los tiempos en los cuales nosotros desarrollaremos ese ejercicio de digitalización de los documentos y de eliminación posteriormente de aquellos que ya no se requiere de su utilización de manera física. ¿Bien? Bueno, en la siguiente sesión sincrónica hablaremos de las siguientes fases finales, de la fase de automatización, en la cual el mismo comité que desarrolló inicialmente el diagnóstico y que ha liderado las fases anteriores, se encargará de verificar una oferta dentro del mercado que nos permita desplegar el sistema de manera transversal dentro de la organización. Una herramienta software estoy hablando. Posteriormente se desarrollará el ejercicio de implementación. Se validará que efectivamente se articule la organización con esa nueva herramienta tecnológica que se está implementando. Luego se desarrollarán ejercicios de formación en torno al uso de esa herramienta. No se trata únicamente de soltar una herramienta y dejarla libre para el uso de los trabajadores, sino de desarrollar el acompañamiento oportuno para asegurarse que los trabajadores sepan cómo hacer uso eficiente de esa nueva herramienta tecnológica
y que sencillamente esa herramienta les aporte significativamente a los resultados individuales y globales que se puedan alcanzar de cara a cada actividad de trabajo. Y por último, las actividades de control y seguimiento. Se va a realizar una medición de cómo ha sido este ejercicio de implementación. No buscamos medir en términos generales cuáles han sido los resultados de productividad, de eficiencia y demás que mirábamos al inicio de la sesión sincrónica, sino que particularmente vamos a validar o a medir cuáles han sido, perdón, los resultados de la implementación de esta herramienta dentro de la organización. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por la atención prestada. Les recuerdo que el próximo día lunes tendremos el vencimiento de una de las actividades evaluables del curso, la primera. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, estoy disponible para poder ayudarlos por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Muchísimas gracias a todos por la atención, les deseo una feliz tarde y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.